10 años, en 20, en 50, ¿de qué vamos a trabajar los uruguayos? La tecnología ya estaba cambiando el trabajo en el mundo y prometía hacerlo más. Pero la pandemia del COVID-19 provocó una aceleración sin precedentes en esos cambios. ¿Qué pasó en Uruguay? ¿A dónde tienen que apuntar los jóvenes? ¿En qué deben reconvertirse los mayores? A Daniel, sus amigos le dicen Sombra. Tiene casi 50 años, vive en Solimar y hace 2 años que no tiene trabajo. Él también se hace estas preguntas. ¿Qué pasa, hijo? Dame la mano. Una mano. Contame, Daniel, ¿cuánto hace que estás sin trabajo? Bueno, yo quedé sin trabajo el 11 de noviembre de 2019. ¿Y qué pasó? Contame un poco cómo Bueno, llegaste hasta hoy, digamos. Bueno, yo el trabajo, bueno, sé que hay muchos cambios internos políticos. Uno desconoce, digo, de muchos años trabajar, donde tuve 10 años de logística trabajando y después los últimos 10 años fueron del área comercial. O sea que tenía mucha base y conocimiento y bueno, a veces uno desconoce los cambios de normativa que tienen hoy las empresas, de que a veces los que somos mayores de edad o tenemos muchos años pasamos a ser sustituidos por personas menores o de menos experiencia que uno, ¿no? A mí el seguro se me termina en julio del 2020. En el medio de una pandemia. Que es justo cuando empieza la pandemia. Empecé a tirar currículum por todos lados, llamar amigos, mucho también por las aplicaciones y por el celular, que hoy también uno como no está muy ducho en ese tema, ¿no? Pero bueno, hemos llenado formularios y más o menos nos hemos instruido cómo hacerlo y de solicitar empleos y en varias páginas ahí y sobre todo mandando currículums también en hoja, ¿no? Y nada. Las revoluciones industriales trajeron cambios increíbles. Primero, prácticamente se cargaron a los artesanos, la gente que hacía, por ejemplo, ropa o muebles. Una persona se encargaba de todo el proceso: diseñar, fabricar, vender. Ahora, para cada pequeña tarea, había trabajadores especializados que hacían el trabajo mucho más rápido con la ayuda de una máquina. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Y el 50% de los adultos en la región, no estoy hablando de Uruguay, no tenía habilidades básicas de aritmética, de alfabetización. Entonces, imaginémonos, o sea, un 50% de la población no tenía habilidades básicas, llega COVID, todos a las casas, en casi todos los países. Veremos qué pasa en cuanto a qué se acentúa y qué no. Creo que algunas de las cosas que se acentuaron es que todos nos dimos cuenta que la tecnología sirve muchísimo, la tecnología, pero también nos dimos cuenta que no es solo sentarse, en el mejor de los casos, frente a una pantalla. O sea, se necesitan otras habilidades, se necesita asesoramiento, se necesita guía, se necesita mentoría. Si tuvieras que pensar qué habilidades pensás que tendrías que adquirir para encontrar un trabajo, ¿sentís que hay cosas que deberías aprender? Obviamente creo que siempre uno en la vida, en cualquier trabajo, en cualquier aspecto de la vida, siempre tiene que aprender. Yo me siento muy apto y útil, por ejemplo, por toda la experiencia que tuve en Cerámicas Castro, de ser trabajar en un polo logístico, donde armaba pedidos, acomodaba mercadería, entregaba mercadería en los camiones, atendía reclamos de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve muchísimo. De aprender todos esos rubros y conocer toda la mercadería, me inserté sin estudios a largarme a vender, donde fui por varios años también uno de los mejores vendedores de la empresa. O sea que conozco también lo que es toda la parte del rubro, del área comercial, de vender.
¿Te pasa que pensás, has visto discusiones sobre que el mundo cambió y el futuro del trabajo es más automatizado y que hay un montón de cosas que las máquinas van a hacer o los software van a hacer y no los humanos? ¿Qué te pasa cuando ves eso? ¿Pensás, bueno, hay lugar para mí? Bueno, eso es una gran verdad que estamos viviendo mucho ahora. Yo varias veces he conversado con distintas personas sobre ese tema, de que claro, yo voy a tener 50 años dentro de 1 año y medio y tengo un estudio básico del liceo nada más y creo que hasta los mismos gurises ahora que tienen mucha capacidad y tienen todo aceitadito lo que son los temas tecnológicos, que hasta capaz que también a ellos se les hace muy difícil insertarse en ese mundo. Más a mí, ¿no? O sea, la generación de nosotros que somos más de lo productivo, de lo manual, no tanto de lo tecnológico. Te voy a pedir que mires un video. Es un economista que escribió un libro sobre el futuro del trabajo. Nosotros nos dimos cuenta con la pandemia que podemos producir lo mismo, de vuelta, en todos los rubros, con entre un 20 y un 30% menos de empleados, de personas ocupadas. Eso es en todos los sectores, desde sectores que uno cree que ya está el proceso hace tiempo, por ejemplo el sector rural, en el agro, donde la tecnología, los drones hace tiempo que ya están. O los laboratorios. Los laboratorios o en la producción de cualquier tipo de producto que se te ocurra, siempre hay, y esto es la clave de lo que estamos viviendo, siempre hay tareas administrativas asociadas de control, de registro, de chequeo con los bancos, de chequeo con páginas web de la DGI, por ejemplo, del BPS, que eso obviamente era un personal administrativo, incluso de capacitación media alta, ¿no? Estamos hablando de una persona que estaba haciendo una carrera profesional, un estudiante o alguien que le queda poco para recibirse, incluso alguien con algún título intermedio. Esa tarea ya no se hace por parte de una persona, se hace automática. ¿Qué pensás cuando ves eso? Sí, comparto mucho lo que dijo al empezar, que un 20% y hasta más. Hoy la tecnología está eliminando la mano de obra. Te pongo un caso, por ejemplo, el supermercado. Usted entra en el supermercado y las cajeras, ahora están las cajas automáticas. Usted pasa, se pasa el artículo, se cobra mismo, se da el archivo y pasa por caja de cobrar, que te cobra una chica por todas esas cajas que hay. Es muy bravo eso, ¿no? Es muy bravo. Obviamente que uno lo mira al lado de uno y el empresario lo mira al lado del empresario, obviamente, ¿no? Pero me parece que había que hacer como uno de los símbolos del Uruguay, la balanza, la igualdad. Tendríamos que tener igualdad entre todos los uruguayos, ¿no? Se estaba produciendo una transformación digital, digamos, en el mundo del trabajo y vino una pandemia. ¿Qué provocó la pandemia en ese esquema de transformación? En todo caso, seguramente lo adelantó, lo aceleró. Lo aceleró. Y la gran pregunta latente, que casi que es retórica, es que seguramente los fenómenos que aceleró, los aceleró para que se queden en una buena parte, ¿no? Y particularmente el más mentado de esos fenómenos es el teletrabajo o el trabajo a distancia. Es verdad que existía previo a la pandemia, es verdad que el fenómeno de la tecnología es lo que permite eso, y eso existía mucho antes de la pandemia, particularmente en el sector al que represento, el sector financiero, pero en el sector servicio en general, es un fenómeno que viene de muy lejos y que ha avanzado contra nuestros puestos de trabajo durante décadas, pero particularmente en los últimos la última década, los últimos 10 años ha sido de vértigo, ¿no? Y la sustitución de la mano de obra o sea, en definitiva, esto, para decirlo abarcativo a todas las ramas de actividad, se produce mucho más, con mucho menos gente y en mucho menos tiempo. Y eso es antes de la pandemia de alguna manera, si se quiere, además de acelerar, justificó algunos procedimientos laborales o algunas formas de trabajo, y ahora seguramente va a ser parte de la nueva normalidad el día que llegue, ¿no? Eso es así.
En términos de los trabajadores, ¿eso qué implica? Esa disputa y esa lucha en el marco de la movilización y de la negociación colectiva de los sindicatos está durante la pandemia, va a estar después, pero con los mismos parámetros que venía antes. Está bien que se quiera aumentar la ganancia por parte de los empleadores, está bien que la ganancia se quiera aumentar a través de la productividad en la aplicación de tecnología, pero vamos a tener que discutir nuevos pactos sociales a nivel global. Probablemente una nueva jornada, una nueva limitación de la jornada, seguramente una nueva extensión de la semana laboral a 36 horas o formas en las que nos tengamos que repartir el trabajo, porque de lo contrario va a ir en contra de sus propios intereses. Producirán más, pero no va a haber quien lo consuma, con lo cual te termina comiendo la cola ese lagarto, ¿no? Entendimos que el trabajo remoto llegó para quedarse, que tal vez no de la manera en la que está acá ahora, que cuando la pandemia se vaya no va a ser como ahora, pero no va a volver al punto cero. Y en eso se habla de la necesidad de flexibilizaciones laborales. Incluso se plantea discutir una ley emblemática para Uruguay, que es la ley de 8 horas, ¿no? ¿Eso cómo conjuga? Bueno, así como decía que la educación era fundamental para resultados de mediano y un poco más largo plazo, lo que es los cambios en la regulación laboral es lo que puede tener algún impacto más de corto plazo. Y ahí hay que ser abiertos. Y hay que pensar que tenemos una regulación laboral que se ha construido a lo largo de muchísimos años. Esa ley que tú mencionabas de 8 horas es de 1915 y está vigente. Es la que aplican la mayoría de los sectores, a menos de algunos que han arreglado jornada semanal, que se puede acumular a lo largo de los días. Después de eso, obviamente, viene una infinidad de nuevas leyes que han ido regulando a lo largo de la historia el mercado laboral. Bueno, nosotros pensamos que eso hay que ponerlo sobre la mesa, es el momento. Y el teletrabajo, que está sobre la mesa, porque hay varios proyectos de ley en el Parlamento para regularlo, no debe ser solo regulado como algo excepcional, sino ya es parte del trabajo. O sea, no se puede mirar solo el teletrabajo, hay que ponerlo dentro del contexto del trabajo general, porque no es solo teletrabajo, sino que una parte de la semana va a ser teletrabajo y otra parte va a ser en la oficina. Entonces, tenemos que pensar en cómo proteger mejor a los trabajadores con el nuevo sistema que pueda salir, pero proteger no solo al trabajador que tiene un puesto de trabajo y lo tiene que cuidar, porque ya no se cuidan más los puestos de trabajo. Eso es la primera diferencia de concepto. Lo que está mostrando esto es que la movilidad laboral es cada vez más grande y las personas pasan rápidamente de un trabajo a otro. Entonces, lo que hay que asegurar con la nueva regulación es que la persona que dejó su trabajo consiga más rápido posible el siguiente. Entonces, no hay que pensar en el trabajador que hoy está ocupado para que cuide su trabajo, sino hay que pensar en el trabajador que hoy está ocupado para que pueda cambiar lo más rápido posible de su trabajo y en el que está desocupado que pueda conseguir. Entonces, hay que mirar el paquete completo de la situación laboral de las personas para la regulación. Entonces, no es solo las 8 horas que hay que cuestionar, sino también es la forma en cómo se concibe un convenio colectivo laboral, cuando se firma, cómo se describen las tareas que se realizan. En Uruguay hay una descripción minuciosa de lo que hace un auxiliar 1, lo que hace un auxiliar 2, un auxiliar 3. Que básicamente, volviendo al tema de los robots, es como que si le estamos exigiendo a que el convenio ponga una codificación de las tareas de las personas, cuando en realidad se necesita todo lo contrario, se necesita dejar la flexibilidad para darle creatividad. Nosotros nos hicimos el ejercicio de analizar un convenio laboral firmado de la industria del sector bancario en Uruguay y en Noruega y Dinamarca, para comparar cómo se hacen, porque también hay negociación colectiva, hay consejo de salarios, hay un sistema a nivel concebido similar, con resultados distintos, porque uno mira el resultado que termina firmado entre la empresa y los trabajadores y es muy distinto. En los países nórdicos se establecen las tareas de acuerdo a las responsabilidades y de acuerdo a las complejidades. Se dice tareas rutinarias, tareas que implican tomar decisiones complejas, tareas creativas, tareas de dirección. Como es en Uruguay, se escribe lo que hacen, o sea,
atención al público. Pero no es lo que importa si está haciendo atención al público, sino es si está resolviendo una tarea compleja el que la está llevando a cabo. Ese salto hay que darlo en el marco de los consejos de salarios que tenemos. Es sofisticar el funcionamiento actual de los consejos de salarios. Y la otra pata, que también va en eso, es permitir la heterogeneidad de las realidades de cada empresa. Creo que primero no nos pusimos de acuerdo si el teletrabajo es o no una nueva forma de trabajo o una nueva modalidad de trabajo. Pues si no lo es, se tienen que aplicar las normas que se le aplican al trabajo en el Uruguay. Y no estaría en discusión ni la jornada ni nada. Pero maticemos un poco. Tal vez no es una nueva modalidad de trabajo, pero es una forma de trabajo que tiene algunas particularidades que valdría la pena discutir si hay que regularlas o no. No es porque nosotros nos queramos quedar en la reivindicación, que lo hacemos además, de los mártires de Chicago que hace más de 100 años dieron la lucha por una jornada de 8 horas, sino porque en el transcurso de esos 100 años han habido estudios científicos, médicos y de distintas disciplinas que dicen que lo razonable y sano para un trabajador es tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreo o de esparcimiento. Eso debería de alguna manera quedar en la legislación que normatice el teletrabajo. Aunque no es que nos quedemos enquilosados en ese concepto, porque es lo que te decía antes. Si va a haber menos trabajo, va a haber que discutir cómo lo repartimos y capaz que las 8 horas ni siquiera son la reivindicación final nuestra, sino que hay que ir a jornadas más chicas repartiendo el trabajo. Pero una limitación tiene que haber. Tiene que haber un derecho a la desconexión. Bueno, fíjate que después que removemos eso ahí, organizamos un poquito mejor los precios, que la lluvia un poco nos borró ahí los precios de los cartelitos y los vamos acomodando mejor. O sea, yo lo que hice es mandar currículum por todos lados, empecé a recorrer, por ejemplo acá en la Ciudad de Costa recorrí, y después todo lo que pude ver en páginas y apps que llegaron de solicitudes de trabajo, que tengo algunas páginas que te llegan. Y que decías que tenés como que no estabas acostumbrado a hacer solicitudes por... A veces me costaba llenar esos campos, porque a veces hay algunos campos que te decía campo obligatorio llenarlo y no está correcto y no sé qué. Porque además tenías que hacer todo eso en un teléfono. Todo en un teléfono, que más o menos muchos los llegué y los he enviado. Y me han llegado contestaciones de que como que hemos leído tu solicitud. Pero ya te digo, no tuve un mínimo llamado. ¿Y por qué pensás que es eso? ¿Por la edad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente. La edad puede ser, pero yo creo que ahora es porque está todo, no es que yo soy una isla en esto, le está pasando a todo el mundo y vemos que está, llamás y te dice, no, mirá, tengo ya gente en el seguro, por ahora no necesito, y todo es así, Lo que hacemos en trabajo u ocupaciones que quizás son más tradicionales está cambiando. Y en paralelo están surgiendo un montón de nuevos trabajos, no solo con tecnologías digitales, sino también otras tecnologías. Entonces, para nosotros es fundamental trabajar articuladamente el sector público y el sector privado, entendiendo qué necesitan los sectores productivos. Nosotros creemos que la educación y te diría la formación en general tiene que estar alineada con los sectores productivos, con lo que el mercado laboral demanda y demandará. Y en ese sentido, justamente, tecnología como la inteligencia artificial, como los datos masivos e instrumentos, digamos, de identificación, de demanda, de habilidades, pueden servir mucho. Pueden ayudar un montón a identificar, bueno, qué habilidades, qué ocupaciones, cómo cambiaron las tareas que uno hace en una misma ocupación. Por ejemplo, en todo lo que es cambio climático y transición a economías verdes, hay un montón de nuevos oficios y profesiones, y muchas veces las empresas quieren instalarse en los países y no tienen la fuerza laboral con esas habilidades. Y no estoy hablando de formar astronautas, estoy hablando de formaciones técnicas o de actualizaciones de
en escuelas de oficios, por ejemplo. Como recordarás, ya en la primera revolución industrial, las máquinas acabaron con los artesanos, pero crearon cientos de nuevos puestos de trabajo para manejarlas. Hay estudios como este que dicen que en los siguientes 4 años la automatización destruirá 75 millones de empleos. La última gran crisis destruyó unos 30 millones, pero creará 133 millones de empleos. En las fábricas desaparecen los trabajos rutinarios, pero se necesitará gente que supervise, programe o diseñe los robots. En el resto de empresas pasa lo mismo. Un programa de ordenador puede acabar con miles de puestos de trabajo, pero se necesitará gente para supervisar los programas y algoritmos y tomar las mejores decisiones. O sea, creamos nuevos puestos de trabajo y muy bien pagados. El problema es que requieren de un nivel de estudios también alto, y eso no se lo puede permitir todo el mundo. ¿Vos pensás que cuando a alguien le pasa lo que te pasó a vos, existen canales o vehículos o espacio como para que vos te puedas capacitar, que puedas aprender habilidades nuevas, que te puedas volver a reinsertar? ¿Cómo te sentís cuando te pasa eso en tu relación con el Estado? ¿Qué sentís? Y medio aislado. Medio aislado, sobre todo creo que pasa por la gente que ya estamos llegando a los 50, ¿no? Acá es algo que se dice ya muy por todos lados, ¿no? De que si ya tenés 50 años, como que es más útil uno de 20, de 30 o hasta de 40 que uno de 50. Igual no te podés jubilar a los 50. Y recién a los 60 podés jubilarte, obviamente, y 65 si querés agarrar una franja más, para agarrar unos pesitos más, pero igual para mí es muy debatible. Yo pienso que las personas que tienen 40, 50 años tienen más experiencia que un pibe de 20, 30 años. Que sea más ágil por un tema de edad nada más o de eso. Hay la gente que es más veterana es mucho más ágil en lucidez mental, en experiencia. Eso me parece que debe ser cómo un empresario puede hacer útil a una persona. Hablando de los empresarios que son los que le dan trabajo a los uruguayos, ¿no? O así en todo el mundo, ¿no? Debería haber una concientizarse todos los que manejan los países y las empresas y todo eso de cómo pueden reinsertar a la gente y que no haya un desglosamiento de que el de más de 50 no puede y el de más de 30 puede y el de 20 también. Pero no solo se necesita gente que dirija o supervise. En el otro extremo se está creando otro tipo de trabajo que los ordenadores aún no pueden hacer. A este trabajo puede acceder casi todo el mundo, pero es trabajo de mierda, de salarios bajos y extremadamente temporal. La automatización está creando un mundo que tiene, sobre todo, trabajos de salarios altos y de salarios bajos. Donde antes había una escalera que podías ir subiendo, aunque empezaras en un empleo de salario bajo, ahora va a haber un muro. ¿Acabarán los robots con nuestros trabajos? ¿Viviremos en un mundo en el que las máquinas ocuparán la mayoría de los empleos? ¿Cómo nos afectará esta lluvia incesante de nuevas tecnologías a la que conocemos como la cuarta revolución industrial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear desarrollos que presenten las mismas capacidades que un ser humano. A partir de su uso, cientos de trabajos, repetitivos y automatizados, ya no necesitan seres humanos. Las máquinas siguen aprendiendo y encontrando más lugares donde trabajar. ¿Qué es y qué no es inteligencia artificial? Bueno, alrededor de la inteligencia artificial, que es una palabra que está en boga, ¿no? La escuchas en todos lados, hay muchas interpretaciones que son poquito exageradas y hay otras que son bien aterrizadas, ¿no? Pero en general, inteligencia artificial es una disciplina de la ciencia de cómputo en la que se utiliza la matemática y la estadística tradicional para poder
reflejar o sacar información de los datos y poder tomar decisiones de una manera más eficiente. Es básicamente eso, coger los datos que ya tienes en tu compañía o que tienes tú y poder extraer algún tipo de conocimiento que no es evidente y poder tomar una mejor decisión. Entonces, esa es la inteligencia artificial. Dentro de ella hay múltiples áreas de trabajo, ¿no? Unas que son muy comunes, como por ejemplo Machine Learning, que de pronto aprendizaje de máquinas, que es un área en donde se utilizan algoritmos avanzados como redes neuronales para lograr hacer clasificación o predicción de cosas. Pero también hay otros que conocemos mucho, como por ejemplo analítica de video, poder identificar en un video si es una persona la que va caminando, poder analizar, por ejemplo, el sentimiento de una persona que esté escribiendo en Twitter, que puede ser, eso es también parte de soluciones de inteligencia artificial, o también algo que vivimos casi todos de manera frecuente, y es la atención, por ejemplo, a través de un agente cognitivo, un chatbot, de las tradiciones que conocemos. La mayoría de esos casos son tecnología de inteligencia artificial aplicada, ¿no?, a resolver casos de negocio. Los ordenadores han superado todas nuestras expectativas en manejar datos rápidamente, realizar ejercicios repetitivos, especializarse en una cosa y cumplir órdenes. Y van a seguir haciéndolo. Cuando los creamos, pensamos que su potencia de cálculo crecería así. En realidad, está creciendo así. Hay quien dice que para 2030 superarán la capacidad de cálculo de un cerebro humano. Mientras tanto, seguimos empeñados en educar a los jóvenes memorizando datos, realizando ejercicios repetitivos, pidiéndoles que se especialicen en una cosa y que cumplan órdenes, preparándoles para trabajos que están a punto de desaparecer. Como que uno tiende a pensar que cuando uno habla de inteligencia artificial siempre lo lleva a los robots, ¿no? Entonces, y los robots uno entiende que es ese robot que camina, que es físico. Entonces, la realidad es que en el mundo, algo que ha surgido con una vorágine increíble, es la automatización de actividades que no implican, digamos, un movimiento físico ni algo de, digamos, que uno pueda ver, sino es lo que hacen habitualmente las personas cuando trabajan en una computadora, ¿no? Lo que le llamamos los procesos, digamos, de información o procesos de trabajo en las empresas, que hoy día lo hace de repente un ser humano, ¿sí? Pero digamos que no le agrega demasiado valor ni demasiado pienso. Eso es algo que realmente ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial, porque la verdad que Uruguay en esto no es ajeno, es algo que está pasando en el mundo y Uruguay también, y está sustituyendo, sí, de verdad, las tareas que hacemos manualmente los seres humanos, y los están haciendo sistemas informáticos, lo que sería software. Es algo que de repente no visualizamos tan fácil como un robot que camina, pero atrás de eso hay una maquinita, digamos, que hace lo mismo que haríamos nosotros los humanos, de forma mucho más eficiente, rápida, trabaja 24/7, o sea... ¿Qué ejemplos se pueden poner? Justamente porque muchas veces, como no son robots que caminan, no se visualiza tanto el impacto que eso está teniendo. No, exacto. Ahí lo importante de destacar es que Uruguay no es ajeno al mundo y no es ajeno a este fenómeno en particular, digamos. En ese sentido, y respecto a tu pregunta de en dónde está ocurriendo esto, nosotros pudimos constatar que hay un subgrupo de empresas que hoy están operando en el Uruguay, se clasifican como empresas de servicios globales o Shared Service Center. Lo que hacen es montar sus operaciones en el Uruguay para ofrecerles servicios al resto de sus operaciones en el mundo. Aquí lo que hacen es consolidar gran parte del volumen de trabajo en cuanto a tareas de tipo administrativo, financiero, contable, logístico en algunos casos. Y esto trae intrínseco la cuestión del manejo de grandes volúmenes de datos. Y es ahí en donde empiezan a ocurrir los primeros sistemas de automatismos que van resolviendo las tareas que anteriormente venían resolviendo los humanos. Y el concepto es muy simple. Hay que pensar en qué se necesita para cumplir tareas que no se puede automatizar. Y ahí aparecen características bien humanas, bien humanas. Por ejemplo, todo lo que crees, capacidad de habilidades blandas, empatía, inteligencia emocional. Todos los trabajos tienen ese componente, todos. Eso va a tener siempre un valor. Y acá lo que hay que ver es que hay un valor de mercado, que las personas están dispuestas a pagar por tener un vendedor diferente que un tótem automático para resolver un problema.
La gente está dispuesta a pagar por tener un mozo, por ejemplo, que en vez de traer una bandeja automática a la mesa, como ya está pasando en China, que viene una máquina, te trae a la mesa, te deja la comida y se va, a que un mozo venga y te hable, te dé un consejo, te dé una explicación, no del plato, sino de qué está pasando en la zona, de una noticia. Entonces ya no es el trabajo mecánico, automático de traer un producto a una mesa para cubrir esa necesidad exclusiva física, sino es otra cosa y siempre va a haber espacio para desarrollar esas habilidades, desarrollar esa tarea, y la gente va a estar dispuesta a pagarlo, porque en el fondo lo más importante que uno se tiene que preguntar pensando en el futuro del trabajo es qué tareas van a estar dispuestas a que la gente las pague, porque eso le da alguna satisfacción, cubre alguna necesidad. Y creo que todo lo que es empatía siempre va a tener espacio para cubrir infinitas necesidades humanas. Ni que hablar creatividad, ¿no? O sea, las cosas que implican resolver problemas nuevos permanentemente que no se van a poder codificar, por más que haya inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en inteligencia humana. O sea, siempre atrás están las personas. Totalmente. Totalmente. A mí me pasaba mucho. Pero ¿y si la gente está dispuesta a pagar por alguien que no es un tótem, ¿por qué no hay espacio para eso? Es una buena pregunta, pero lo que pasa es que esas cosas no las deciden la gente, las deciden los que manejan las empresas. Yo, por ejemplo, coincidiendo con lo que decía el economista, digo, a mí venía gente a comprarme y ya era por darle soluciones en lo que venía a comprar, pero después, cómo estaba la familia, que hablábamos de fútbol, que hablábamos de política, que hablábamos de esto, y teníamos una comunicación aparte de lo que era estrictamente la compra y la venta. Y no puedes pensar que una máquina te supera al humano. Que te ayude, totalmente, pero superarte y dejarte aislado por una máquina, estamos muy mal. Pero la cuarta revolución industrial va más allá de los robots y la inteligencia artificial. Esta revolución tecnológica también está trayéndonos nuevas formas de trabajar. Algunos puestos de trabajo desaparecen con la llegada de la tecnología. Eso es cierto. Yo te diría de otra manera. Yo creo que la gente no va a perder su trabajo, sino va a resolver problemas más interesantes. Es decir, las tareas repetitivas que es un digitador, por ejemplo, que es un clásico trabajo de entrada en una compañía, que es ingresar datos en una forma de manera casi mecánica, clásico de los 50, 60, ese tipo de rol va a desaparecer, va a dejar de ser realizado por un humano y va a ser realizado por una máquina, sin duda. Pero eso, la visión que tenemos en IBM es de que va a abrir una oportunidad para que haya una cantidad de humanos que somos creativos, tenemos maneras de resolver problemas que para una máquina son todavía imposibles y utilizar esa capacidad humana en resolver problemas más interesantes. Entonces, sin duda creemos que el problema no es que nos vamos a quedar sin trabajo, sino que vamos a comenzar a hacer problemas cada vez más interesantes, ¿no? Creo personalmente que es para donde vamos en la inteligencia artificial, es primero en el mundo de los negocios, los procesos que hoy en día son en general realizados por humanos en su gran mayoría. Analizamos que el 80% de las actividades en un proceso de negocio promedio las hacen los humanos. Yo creo que eso va a reducirse, los humanos vamos a participar en casos extremos, casos grises que no son fáciles de decir, probablemente un 20% del proceso va a ser realizado por humanos, el resto va a ser todo automatizado. Lo otro, hay áreas que van a beneficiarse rápidamente, como por ejemplo la salud, el poder analizar imágenes, tener acceso a no a miles, sino millones de imágenes, van a permitir construir nuevos modelos de inteligencia artificial para poder diseñar nuevas drogas, encontrar tratamientos y desatar un nivel de prosperidad que nunca antes habíamos visto como especie. Así que esa es una de las áreas en donde más se va a impactar. Y por último, otro ejemplo que también me gusta hacer es el de la educación. La educación, cada persona aprende de una manera distinta y la manera como hemos diseñado siempre los modelos educativos son que el estudiante se tiene que acomodar a la manera de aprender, ¿no? Lo que estamos viendo es, y pasa igual con las compañías, el modelo futuro de ejecución, el modelo educativo se va a acomodar a la manera como tú aprendes.
Si es mejor visual, o si es mejor escuchando, o si es mejor ejecutando, tocando con las manos. Estos modelos de inteligencia artificial van a poder coger un contenido y hacértelo llegar de la mejor manera para poder llevarte a un nivel superior. La economía geek, el trabajo a través de plataformas digitales, ya hace que millones de personas en todo el mundo puedan ofrecer sus servicios en un mercado laboral controlado por los algoritmos, en el que cambia la relación tradicional entre las empresas y los trabajadores. Hay estudios a nivel internacional, incluso nosotros pudimos hacer algún ensayo a nivel local, que dicen, por ejemplo, que los profesionales que hoy se encuentran trabajando en distintos tipos de organizaciones, se estima que dentro de 10 años aproximadamente, el 14% va a tener que reconvertir casi el 100% de las tareas que hoy está desarrollando por la incorporación de la tecnología. Esto, si lo llevamos a niveles más macro, de niveles de actividad más diversos, puede llegar al 40% de todas las tareas que se están desarrollando en un escenario no superior a 10 años. Bueno, más allá de estas cifras un poco fatalistas que nos asustan y que nos desafían a todos, la realidad es que esto está sucediendo, digamos, y nosotros creemos que podemos tomar partido de esto incorporando en distintas currículas la posibilidad de aprender tecnología para poder aplicarla de forma más decidida en las tareas que hoy actualmente estamos desarrollando en las organizaciones. Yo creo que ese número del 40% que comentaba Joaquín, de que el 40% de los puestos de trabajo se van a sustituir, es un número que es de Estados Unidos y después, bueno, se extrapola al resto de los países, y la OCDE decía que en Uruguay iba a ser el 60%. Nosotros no lo vemos así, la verdad. Nos parece que realmente hay posibilidad de cambiar esto, pero bueno, obviamente hay que tomar acciones en la educación cuanto antes, ¿no? Y ya se está tomando, pero creo que hay que ser un poco más agresivo, ¿no? ¿En qué cosas habría que capacitar a esos trabajadores para que no pierdan sus fuentes de trabajo o que no se puedan volver a reinsertar? Y bueno, nosotros, el Uruguay tiene a pesar de que por eso nos han puesto en la lista negra de la OIT, pero Uruguay tiene una seña de identidad que nos diferencia de muchísimos países, que se llama Ley de Negociación Colectiva y se llama Consejo Superior de Salario. Bueno, por ejemplo, ese es un ambiente óptimo, natural, con todos los actores del mundo del trabajo para discutir en qué tenemos que formar para que la gente se pueda reinsertar. Y, por ejemplo, si hablamos de salidas de situación sanitarias graves, si hablamos de la situación de lo que sería una nueva normalidad, con un país con un sistema de cuidado que recién se puso en marcha, digamos, porque no tiene tanto tiempo. Bueno, por ejemplo, ese es un debate abierto. Capaz que lo que hay que hacer es formar gente en que sea capaz de trabajar en actividades en donde el humano no es reemplazable por una máquina. Espero yo, ¿no? Que el amor no sea reemplazable por una máquina, que el cariño, que el calor humano no se pueda fabricar. Si se puede, bueno, serán otros tiempos a los que yo no voy a llegar igual. Pero por ese lado creo que también deberíamos abrir los debates. Hay cosas que efectivamente todos festejamos que la tecnología nos dé la comodidad. Yo no le voy a pedir a nadie que vaya a hacer cola al banco, que pierda tiempo en el banco, si tiene la aplicación en el celular y puede hacer la transferencia y lo hace a la hora que quiere, en el momento que quiere y en el lugar de la casa que quiere. Está bien, está bárbaro. Hay una cantidad de actividades y te puse un ejemplo en el que está muy sensible en estas épocas, en el que la máquina no va a reemplazar, y bueno, en eso es lo que tenemos que discutir en algún ambiente en donde se quiera invertir y incluso discutir en ese ambiente desde el mundo del trabajo por qué es que en el Uruguay sigue habiendo tan poca demanda del sector privado para la investigación. Y entonces que el sector privado, algo de todos esos millones de dólares que se amontonan por ahí, invierta además en demandar y en pagar investigación que después nos permita generar conocimiento, que nos permita agregar valor a nuestra producción primaria y que eso nos coloque en algún otro lugar de las cadenas de valor a nivel de la producción internacional.
¿Vos sentís que cuando estabas en el liceo, tenías, o sea, el sistema educativo te hizo sentir que determinadas decisiones que estabas tomando ahí tenían un impacto que podías ver en 30 años? Sí, nunca lo tomé. Yo lo veo con mi hijo así en el liceo, como que es más ir a estudiar, pero no para focalizarte en un futuro. Antes era la UTU. Te iba a la UTU y ya ibas con un rubro para seguir algo. Como decías tú, carpintero, soldador, mecánico. En el liceo como que te encaminabas por otro lado para ir a otros trabajos. Pero hoy yo lo que veo que las empresas que vienen, muchas multinacionales y todo, quieren trabajo mucho más especializado y me parece que acá somos, viste, que sabemos de todo y no sabemos de nada. Hay muchos de eso, ¿no? Muchos, o sea, el carpintero, cosas capaz que son, saben mucho, pero no son tan especializados como pretende esa empresa multinacional. Y vos hablabas de tu hijo. ¿Qué pensás sobre su futuro laboral? ¿Sobre qué te preocupa, si es que algo te preocupa? Que él tenga la visión y la determinación que yo nunca tuve, de seguir un camino. Siempre le decimos, no queremos que seas como papá y mamá, que fuimos unos laburantes, tuvimos que sacrificarnos, de todo, que trates de estudiar, de buscar una carrera, un empleo. Que a veces yo pienso que eso es más por el de seguir a veces, porque viste que te seguís los estudios, los caminos, vos terminás el sexto, después seguís la universidad, todo eso, pero a veces de focalizarte en algo que vos haces un curso de 6 meses, 1 año, 2 años, y digas, bueno, voy por esto. Y seguís. Pero el tema es que también, hoy los gurises, yo lo sentía como, somos inestables. Tenés una visión de algo y capaz que a los 3 meses se te borró. ¿Me entendés? Y bueno, hoy mi hijo está muy focalizado en el básquetbol, ama hacer deporte como yo hacía también, básquetbol antes. Y está muy metido en eso, ¿viste? Y uno le dice que el deporte es algo lindo, que lo tenés que hacer en tus momentos de ocio, de diversión, pero que el trabajo tiene que estar y que tratamos de que se vaya a focalizar en un trabajo que le pueda ser útil y rentable, ¿no? Siempre me gustó eso, ¿eh? Soy optimista en que todos nos dimos cuenta, los que quizá eran más escépticos no se dan cuenta de que justamente el capital humano, la educación, la formación en general, es una política pública fundamental. Fundamental lo digo como sociedad. Necesitamos que esa formación dote a las personas de habilidades que nos permitan seguir creciendo. Nos dimos cuenta, vuelvo a un ejemplo, nos dimos cuenta que uno puede aprender un programa para conectarse por Zoom. Cuando lo aprendió, nos dicen, uy, te vas a conectar por WhatsApp o por Teams. Bueno, si solo aprendiste Zoom, después no sabes qué hacer con los demás. Entonces, cuando hablamos de estas habilidades de aprender a aprender, bueno, eso lo vamos a tener que hacer los adultos y ni que hablar los jóvenes. Entonces, creo que el desafío y lo que nos dimos cuenta todos es que tenemos que repensar el aprendizaje para enseñar lo que le permita a la gente transitar en la vida y en la vida laboral. Se ha discutido en algunas partes del mundo el tema de que como la tecnología elimina algunos puestos de trabajo automatizables, y alguna de esa gente está en franjas de edad que es complejo capacitarla, se ha discutido incluso el tema de otorgar una renta universal, ¿no? ¿Vos cómo te sentirías si alguien viniera ahora y te dijera, bueno, no tenés que trabajar de ahora en más, pero vas a cobrar una renta porque es la solución que encontramos? ¿Eso te soluciona? ¿O trabajar te llenaba otro espacio? Creo que, a ver, si vas a la fácil decís, bienvenido, pero no es ético. Uno quiere ganarse o sea, trabajar y ganarse el sueldo. Que te lluevan las cosas de arriba, como dicen mucho, que te alimente el Estado, que esto no está bueno. Está bueno que te den una ayuda para que vos puedas llegar.
¿entendés? Para que puedas capacitarte, por ejemplo. Exacto. Aparte de las capacitaciones, yo creo que si son empresarios, gente que ya son más visionarias, porque estudian el futuro de acá a unos años adelante, cualquier persona que toman y ven que tiene perfil o condición para trabajar en el mismo trabajo, capaz que le tomás un par de horas para que se vaya estudiando y lo vas insertando en cómo querés que trabaje esa persona en tu empresa. La misma empresa te capacita. ¿Y vos crees que Eso me parece que sea muy útil para todo. Entonces puedes insertar a una persona de 50, de 40, de 30, de 20. Todos podemos trabajar bien en una empresa. Porque vos venís con un currículum o con tu manera de trabajar, pero cada empresa tiene, o sea, como cada maestro es su librito, como decimos en el deporte. Y bueno, en esto me parece que es lo mismo. Tú entras en una empresa y mirá, yo necesito que trabajes en esta computadora y tengo que trabajar con esta gente, trabajes así, 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 y tenés que hacer esto y aprender esto. Y lo vas estudiando, y lo vas capacitando. vos crees que creen que no puedes aprender porque sos muy grande? Totalmente. No pierden tiempo en eso, me parece. Ya no pierden tiempo en eso, que tratan de manejar y que ya el que viene ya más o menos sepa lo que tiene que hacer y después son algunas indicaciones por arriba que también es parte de que ellos se sienten útiles, como que te están marcando el trabajo, no buscándolo de otra manera, incentivándote, enseñándote, aceitándote en esa empresa, en el rubro que tengas que tener en esa empresa. Porque hay otra pata que se mete también en eso que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? Con la formación, con el mundo del trabajo aportando al diseño o al pienso del sistema educativo. Y algunas generaciones, yo ya soy de la generación del 83, nos pasó, ¿no?, de llegar a bachiller y ¿para qué? Pero vos ibas a facultad o no sabías hacer más nada que eso. Yo creo que también eso es una discusión que se debe dar. Ahí sí, tal vez el ambiente sea un poco más grande que el Consejo Superior de Salario, ¿no? Tal vez el ambiente sea de la sociedad más en su conjunto. Pero educar para el trabajo y innovar en el Uruguay, pero no estoy diciendo que inventemos nada. La formación dual, cualquiera de nosotros nos ha tocado conocer la formación dual en Alemania, otras formas de formación tutelada o de formación en el trabajo, deberían estar siendo discutidas en el Uruguay y sin embargo en eso no avanzamos tampoco, ¿no? Y tenemos un sistema de formación, tanto para alguien de 18 años o más chico incluso, como un sistema de formación profesional para eso. Bueno, ahí se abren los desafíos que implica esta realidad. Lo primero es ser consciente de lo que se viene. Y eso para mí no hay duda, es parte del sentido común. O sea, creo que todo el mundo lo puede entender. Ahora, ¿cómo pasamos de lo que estamos ahora, lo que venimos acostumbrados desde mucho tiempo atrás, a empezar a preparar personas mejor para esto? Porque no todo el mundo nace con habilidades blandas. No todo el mundo tiene estas capacidades de empatía. No todo el mundo es creativo, pero hay formas de desarrollarlo. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es si nuestro sistema educativo y de formación profesional está dándole las herramientas a las personas que necesitan para esta realidad que capaz que es mañana o pasado, pero va a estar presente en los próximos años con nosotros y más rápido de lo que se pensaba por la pandemia. Entonces, de ahí hay mucho para hacer, muchísimo, ¿no? Y hay experiencias puntuales de formación profesional, formación dual, como se conoce. Hay proyectos puntuales que funcionan muy bien en el Uruguay, tanto a nivel público como privado, de aprendizaje basado en proyectos. Ese es el camino que yo veo como más prometedor, en el cual la educación tradicional se transforma en educación por proyectos y donde no hay materias estructuradas, donde tienen que aprender solo esa materia, sino tienen que aplicar esas materias a resolver un problema. Así es la educación fundamentalmente en Finlandia. Así es, les repito, hay experiencias que ya tienen buenos resultados evaluados en Uruguay, pero obviamente estamos hablando de la excepción y no la regla. ¿Qué cosas hiciste cuando te quedaste sin trabajo? Hicimos un puesto ahí adelante que fue una alternativa que me ofreció mi hermano, de salir del paso, más las venditas de la feria y más el trabajito que iba a tener mi señora de cuidar niños.
una cosa, más la otra, sumando todo, bueno, llegamos a fin de mes, a ver si llegamos. Yo hoy necesito urgente, por favor, de algún lado que me salga un trabajo. Con el puestito, haciendo feria y teniendo un trabajo. Ahí llegamos a fin de mes. Nosotros llegando a fin de mes sabemos vivir con poco y ser felices con poco. ¿Vos pensaste que alguna vez, cuando hace unos años, que iba a pasar esto? ¿Pensabas? Jamás, Era una cosa que... Jamás. Nunca pensé de llegar a tener inestabilidad laboral. Al contrario, yo me sentía más confiable porque al tener 20 años de trabajar en una empresa que es muy conocida hoy en el país y en haber trabajado en todos los rubros que hay, menos en la administración, trabajé en el polo logístico y en todo lo que es la parte comercial, creía y creo que soy útil para trabajar en cualquier otra empresa, cualquier otra barraca, cualquier otra ferretería. Digo, me siento útil para aquel lado porque tengo experiencia. Tengo carisma, tengo buen trato, experiencia. Uh-huh. ¿Y pensás que esto hubiera pasado así si no hubiera habido una pandemia? Si no hubiera habido una pandemia que hubiéramos estado, como siempre estuvo el Uruguay, más, menos trabajo, pero creo que de algún lado hubiera conseguido. Pero ahora vos ves que de todos lados te dicen no, la gente está inseguro. Es muy triste lo que estamos viviendo los uruguayos, ¿no? Todos los que estamos con necesidad de trabajar, ¿no? Porque los que pudieron seguir trabajando, gracias a Dios, más o menos están, pero el único miedo que hoy tienen los uruguayos que salen a laburar es contagiarse de algo. Está más preocupante eso que la pérdida del trabajo. Hoy estamos, los que perdimos el trabajo, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Matemáticas, programación, habilidades blandas, creatividad, aplicar los datos al negocio. Las habilidades que parecen ser las que nos salvarán de ser sustituidos por máquinas. ¿Algunos quedarán por el camino? ¿Todos los uruguayos saben para dónde vamos? Daniel y su hijo siguen buscando, siguen preguntando.